Dice que los estados tienen la obligación automática de garantizar los derechos de las personas de sexualidad diversa a casarse entre ellos. Como oportunidad de esta realidad se han exacerbado las posiciones de uno y otro lado sobre lo que se denomina el matrimonio igualitario. Los argumentos tienen que ver con consideraciones jurídicas, culturales, morales y religiosas. El debate no resulta muy fácil justamente por las consideraciones señaladas. Ahora el Estado ecuatoriano se encuentra en una encrucijada sobre la constitucionalidad de la vigencia o no del mandato surgido de una institución producto del sistema interamericano de los derechos humanos. Los militantes LGBTI señalan que es un derecho en su condición de seres humanos de vivir bien, de tener el pleno goce de sus derechos y, claro, de quererse y vivir sin humillaciones. Esto es lo que vamos a tratar esta noche aquí en el estudio de nuestro canal. Gracias a nuestros invitados. Se encuentra aquí en el estudio de Teleamazonas el pastor Arturo Norero. Él es pastor de la iglesia Casa de Oración Dile a un Amigo. Saludo también en Guayaquil a la abogada Silvia Buendía. Ella es abogada especialista en temas de derechos humanos. Está en el estudio en Quito el doctor Braulio Álvarez Toinga. Él es abogado pro matrimonio, hombre y mujer. Y doy la más cordial bienvenida a Cristian Paula, máster en Derechos Humanos, integrante de la Fundación Pacta. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. El matrimonio igualitario sigue siendo un tema álgido en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, están quienes defienden el derecho de la comunidad LGBTI a contraer matrimonio y por otro, de quienes sostienen que esta figura legal le pertenece únicamente a las parejas heterosexuales. Actualmente se habla de la opinión consultiva 2417. ¿Pero qué es y qué se puede conseguir con ella? Pues bien, en el año 2016, el Estado de Costa Rica solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance del derecho a la identidad de género, el derecho a cambiar el nombre a partir de la identidad de género y sobre el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo, según los estándares que se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte respondió en 2018 y mencionó que los países deben adaptar sus legislaciones de tal suerte que protejan los derechos de la comunidad LGBTI, entre ellos el matrimonio de parejas del mismo sexo. Esta opinión consultiva sirve ya como un elemento para generar jurisprudencia a favor de la comunidad LGBTI, pues les permite gozar de derechos sin necesidad de reformar la Constitución. Vamos entonces a provocar este diálogo, este intercambio de ideas con nuestros panelistas que se encuentran aquí en el estudio en Quito y también con Silvia Buendía en la ciudad de Guayaquil. Quizás el primer elemento, Braulio, si es tan amable, es su apreciación sobre la circunstancia de que ya la unión de hecho está en vigencia, digamos, en presencia en el Ecuador y se produce con frecuencia estas relaciones. ¿Por qué ahora se cuestiona el hecho de que haya un matrimonio con los rigores y las situaciones que todos pensamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, Gracias. Compañeros panelistas y a todos quienes nos acompañan a través de la señal de Teleamazonas. Yo quiero ser puntual y categórico. Efectivamente, en la opinión consultiva 24-2017, la propia Corte Interamericana reconoce como un avance en derechos humanos que Ecuador ha recogido las sociedades de uniones de hecho, las cuales equiparan los mismos derechos y obligaciones a los que fuesen como si fuesen matrimonios, pero obviamente como no es un matrimonio, porque no es la unión de un hombre y una mujer, no se le denomina matrimonio, son uniones de hecho, pero tienen los mismos derechos y garantías que cualquier matrimonio establecido entre un hombre y una mujer. ¿Por qué se avanza hasta este proceso? ¿Por qué se viene exigiendo justamente que se pretenda reconocer como matrimonio la unión de parejas del mismo sexo cuando la Constitución de nuestro país no lo reconoce? Es justamente la pregunta que se han hecho más de 31 jueces en todo el país, en donde nosotros hemos acudido y han recogido nuestros argumentos. Pero si ya hay la unión de hecho, ¿por qué cuestionar el matrimonio?
porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Tienen las mismas condiciones? Las mismas condiciones, pero es completamente diferente. Es como decir, los niños que son adoptados tienen los mismos derechos y obligaciones como los hijos que fuesen concebidos del matrimonio, pero son dos instituciones completamente diferentes. ¿Por qué motivo? Porque el matrimonio está definido en nuestra Constitución de la República en el artículo 67 como la unión de un hombre y una mujer, basado justamente en los tratados internacionales, 23.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se reconoce el matrimonio únicamente para el hombre y en la mujer. Pero no es un acto discriminatorio, Andrés. La razón de ser y siempre todos los tratados internacionales, todas las resoluciones que se han dado, incluso el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el famoso caso 902-99 entre Juliet Jolson y Nueva Zelanda, han manifestado que debe entenderse que ha sido reservada deliberadamente a la institución del hombre del matrimonio para el hombre y la mujer con el único fin de garantizar la prosecución de la especie humana. Ok, pausa, vamos a ir a Guayaquil, queremos conocer la apreciación y el comentario que puede formular Silvia sobre el tema planteado. Adelante, Silvia, le escuchamos. A ver, algunas cosas. En primer lugar, unión de hecho no es lo mismo que matrimonio, ni tampoco está dando los efectos que tiene un matrimonio de unión de hecho. Te lo digo muy fácilmente. Tener una unión de hecho a las personas LGBTI nos cuesta más. Ya, tú vas al registro civil si eres heterosexual, pagas la tasa de $50, cambias cada una de las cédulas con 15, en $80 tienes todo listo. La unión de hecho tienes que esperar 2 años, tienes que pasar por notario, hay notarios que te dicen tienes que hacer una minuta, tienes que pagar abogado, después la tasa judicial del Consejo de la Judicatura, vas a inscribirlo al registro y de ahí los $15 para el cambio de cada cédula. $300 más o menos. Pero además, yo, que soy abogada de temas LGBTI, derechos humanos, tengo en este momento 2 casos emblemáticos. Niños que no pueden ser inscritos por el registro civil porque son hijos procreados dentro de uniones de hecho. Puntualmente 2 mujeres. La pareja de Dora y Ámbar, que salió hace un par de semanas en el diario El Universo, ya tiene Sebastián, el hijo de estas mujeres, casi año y medio. No puede ser inscrito porque el registro civil se niega sistemáticamente, pese a que ya salió la sentencia Satia, a inscribirlos. Tengo otro caso también, Jessica y Lorena. Está encinta Lorena, está esperando, como sale la sentencia Satia, justamente la sentencia Satia, donde también es parte de los considerandos la opinión consultiva 2417, o sea que la opinión consultiva ya creó jurisprudencia mediante la Corte Constitucional pasada, acá en el Ecuador. Bueno, esta chica está embarazada y está esperando a su hijo y el registro civil le ha dicho no te vamos a inscribir. Entonces, no es cierto que es lo mismo, no cuesta lo mismo y sobre todo no crea los mismos efectos. Por eso queremos casarnos, acceder a los mismos derechos con los mismos nombres. A ver, entonces, Pastor, su comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Abogada Silvia, muy buenas noches allá en Guayaquil. Braulio, Andrés, Cristian, muy buenas noches. Gracias. Ecuador entero, buenas noches. Increíble lo que estoy escuchando, Andrés. ¿Te puedes imaginar un debate de esta altura, con esta educación y este respeto, hace 25 años atrás? Es increíble cómo movimientos inteligentemente fueron introduciendo su filosofía a tal punto que en el Ecuador, un país 92% cristiano, que tiene fe cristiana, que ama a Dios, ama a la familia, ahora estemos debatiendo, ahora estemos preocupados, analizando temas que van en contra de la ley de Dios, en contra de la moral cristiana y en contra de lo natural. ¿Cuál es la diferencia entre unión de hecho y el matrimonio? Unión de hecho, pues como ya está establecido, tienes el artículo en el Código Civil 222, patito, patito, patito. Tú quieres unirte para proteger la cuestión legal, toma, ahí está. Pero el matrimonio, que es la gran diferencia, no solamente que está constituido por un hombre y una mujer, sino lo natural que se reproduce. Lo antinatural es que yo al menos aprendí de mis profesores en el Colegio Cristóbal Colón de la ciudad de Guayaquil, un colegio cristiano, aprendí que todo ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo natural. Lo antinatural es que nace, crece y se muere sin reproducirse. Y aquí lo que está también, amigos queridos, sin sonar, y déjenme decirle algo, Ecuador entero, grupo LGBTI, yo Arturo Norero lo he dicho públicamente, los amo.
Yo no soy ni retrógrado, ni cavernícola, ni fanático. Yo no tengo ningún problema en decir al grupo LGBTI que los amo con todo mi corazón. Pero lo que ustedes hacen y quieren hacer, ahí tenemos problemas y tenemos diferencias. Porque ustedes quieren legalizar, primeramente, que el matrimonio no fue constituido en una constitución, ni fue concebido por una sociedad, sino en el corazón de Dios, pues. Ok, gracias, pastor. Vamos a ir nuevamente con Silvia para su apreciación de lo que acabamos de escuchar. Por favor, Silvia. Bueno, yo quisiera decirle a Arturo que los LGBTI sí procreamos, tenemos hijos y tenemos hijas. El día que no quieran que procreemos van a tener que pasarnos por el quirófano y extirparnos los órganos reproductivos. Estamos hablando, y este es un tema importante, no del mismo sexo. Matrimonio civil. Matrimonio civil es un contrato solemne. Está establecido en nuestra norma legal y no tiene nada que ver con el matrimonio eclesiástico, que de hecho en nuestro país, que es un estado laico, no es, digamos que lo principal en este tema. Solamente puedes acceder al matrimonio eclesiástico cuando has pasado por el registro civil, no antes. Entonces, yo sí me voy a permitir dejar a un lado todo lo que es el tema de matrimonio eclesiástico y me voy a referir únicamente a lo que es el matrimonio civil, que es un contrato que tiene un origen en el derecho romano y que está establecido en nuestro país desde el año 1903, cuando fue lo principal y lo secundario quedó el matrimonio eclesiástico. Porque de eso se trata justamente, ser un estado laico, pues, ¿no? Hablar de este debate es un tema jurídico. A ver, Braulio, con eso. A ver, ya te doy la palabra. Está completamente equivocada la definición que acaba de dar Silvia. Esa es la definición del Código Civil, la del contrato. La de la Constitución de la República establece que es la unión de un hombre y una mujer. Andrés, valga la redundancia, constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano mediante referéndum en el año 2008 con el voto del 63% de los ecuatorianos. Los ecuatorianos dijimos, esta es la constitución que queremos y esta es la definición que queremos para el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Si desean reformar el concepto del matrimonio, vamos a los mecanismos legales que establece efectivamente la Constitución de la República, artículo 441, consultar al pueblo ecuatoriano mediante referéndum o mediante voto calificado de la Asamblea Nacional. Pero claro, hoy quieren saltarse ese paso, entrar por la ventana, valerse de que hoy jueces de la Corte Constitucional fueron abogados patrocinadores de estos mismos grupos, como el doctor Ramiro Ávila Santamaría y la doctora Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Entonces, como no me gusta la Constitución de la República, que el resto de ecuatorianos la acaten, la respeten, menos yo. Yo me voy por la ventana, yo hago referencia a que soy discriminado, vulnerado, y yo reformo mediante una resolución. La soberanía democrática del país radica en el pueblo, y es el pueblo que aprobó esta Constitución, el pueblo el que tiene que definir. No se puede concebir aquí, y no estamos hablando de conceptos religiosos y morales, que un grupo de personas quieran estar por encima de la Constitución, porque de lo contrario resultaría, Andrés, que existen dos tipos de ciudadanos en nuestro país. Unos que sí estamos obligados a respetar la Constitución y las definiciones que están ahí, y otros que creen estar por encima de la Constitución. Cristian, ahora sí, el turno para usted, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Qué bueno que en junio, que es el mes del orgullo LGBTI, a propósito de lo que pasó en Stonewall en 1969 en Estados Unidos y todo el movimiento de la despatologización de la homosexualidad. Lamentable que sigamos teniendo que basarnos en discursos de lo natural, lo normal y lo anormal, porque eso ya se superó hace más de 50 años. En el caso del matrimonio, hemos visto que hay estos discursos de lo normal, de lo natural, de la reproducción, cuando también son conceptos superados. Recordemos que estos mismos grupos religiosos han venido diciendo desde 1912 que se instauró la figura del divorcio, que los cambios a la figura matrimonial van a destruir a la familia ecuatoriana y vamos a caer en el apocalipsis, y creo que no ha sido la ocasión. Incluso cuando se creó la Facultad de Sociología en Chimborazo, a eso de los años 40 o 50, también salieron diciendo que se va a destruir la familia. Cuando vino el voto, la Facultad de Sociología en la Universidad de Chimborazo, cuando le dieron el voto a la mujer también, que la familia se iba a destruir, y no ha sido el caso. Y bueno, bajo los argumentos que se acaban de escribir, la reproducción no es una obligatoriedad de la figura matrimonial civil. De hecho, ¿qué va a pasar qué pasa con las parejas infértiles? ¿Qué pasa con las parejas que no deciden tener hijos? Esa es la ¿Qué excepción, pasa con las parejas
de personas de la tercera edad que se casan o que tienen alguna discapacidad, ¿será que el matrimonio automáticamente se anula o no les permiten el acceso? Pues no, es un concepto superado. De hecho, dentro de las causales... La justificación para provocar esto de que es la reproducción no cumple con el criterio de la realidad. De hecho, también el Código Civil lo quitó como causal de divorcio al tema de la reproducción. Ahora, con los ámbitos respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, si leemos detenidamente cada uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal, la Convención Americana, dice el matrimonio es el derecho que tienen hombres y mujeres para acceder al matrimonio. No dice entre dice nuestra Constitución. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 17.2 que acaba de leer el doctor Braulio, justamente al final dice, este derecho tiene que ejercerse sin discriminación. Entonces ahí da paso a que la figura del matrimonio tiene que romperse cuando genera discriminaciones. Recordemos en la historia jurídica del Ecuador cuántas veces se han reformado el Código Civil, las normas para modificar la opresión y la discriminación. Pero no estamos hablando del Código Civil, sino de la Constitución de la República. Por favor, quisiera que me permitan el tiempo. Dentro de la historia jurídica, la mujer era incapaz relativa cuando se casaba. El matrimonio de adultos con niños era legal en el Ecuador hasta el año 2015. Entonces, quiere decir que hay posibilidades jurídicas reales para cambiar las instituciones cuando oprimen y discriminan. En el caso del matrimonio civil igualitario, es un reflejo de esta misma historia de evolución de los derechos. ¿Por qué? Porque la Constitución no solo es el artículo 67, numeral párrafo 2. La Constitución es un bloque de constitucionalidad y es un aparataje sistémico de normas y principios, donde el principio de igualdad y no discriminación aparece desde el artículo 3.1, en el 11.2, en el 66.4, en el 83.14, donde dice claramente la interpretación de los derechos tiene que realizarse sin discriminación. Ok, hacemos una pausa, tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un instante. ¿Cuáles son los argumentos que maneja la comunidad LGBTI para exigir el matrimonio igualitario? Pues bien, por un lado sostienen que este es un derecho que no puede ser exclusivo para las parejas heterosexuales y que debe respetarse los pronunciamientos internacionales al respecto. Además, señalan que el Ecuador es un estado laico, por lo que no se puede poner de por medio ninguna religión como impedimento para contraer matrimonio. Y recalcan que el matrimonio es un contrato que brinda protección jurídica a la pareja. Mientras que quienes se oponen al matrimonio igualitario sostienen, por ejemplo, que este es exclusivo para hombre y mujer. Además, indican que las parejas LGBTI ya pueden acceder a la unión de hecho y con ello obtienen seguridad jurídica. Y finalmente proponen que se defina este tema en una consulta popular para que la mayor parte de la ciudadanía sea quien decida los derechos de un tercero. Ahora bien, en el mundo son al menos 23 países los que permiten el matrimonio entre parejas homosexuales. La mayor parte de ellos, claro, está en Europa. Y entre estos son Holanda, Bélgica, Suecia, España, Portugal, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Francia, Reino Unido, Islandia, Luxemburgo, Finlandia y Alemania. Además, en América también se permite el matrimonio igualitario en Estados Unidos, en Canadá, en México en algunos estados, en Argentina, en Colombia, en Uruguay y Brasil. Mientras que en el continente africano, esta figura es legal solo en Sudáfrica y en Oceanía, en Nueva Zelanda. Bien, vamos entonces a continuar. Pastor, esto que acabamos de referir, diríamos que es una tendencia mundial y en tal virtud esto va a ocurrir, esto no queda más remedio que aceptar. Porque nos quedamos callados, Andrés. Los que amamos a la familia, los que amamos el hogar, los que amamos la vida, nos quedamos callados. 3 cosas puntuales quisiera mencionar. Silvia,
usted dijo allá en Guayaquil que quiere dejar a un lado la cuestión eclesiástica. Pues justamente ese es el problema del Ecuador. Dejamos a Dios a un lado y ahora sí, viva la fiesta. Cada persona sin Dios puede concebirse ante el espejo como se ve. Y eso es respetable. Usted quiere verse siendo mujer, hombre o hombre, mujer, pues esa es su opción. Pero querer imponer esa visualización individual y hacerlo colectiva y pedir leyes, no vamos a ver problemas porque hay personas que pensamos contrarios. Primero. Segundo, Cristian dijo que esto ya estaba superado, estos pensamientos de natural y sobrenatural y antinatural y reproductivo. Pues no está superado, mi amado Cristian, con todo respeto y con todo cariño. Yo no soy tu enemigo, no me mires feo ni me mires mal. Yo he venido aquí solamente, así como tú vienes con esa pasión a defender lo que tú crees que es correcto, pues yo también vengo. Yo creo que, no en representación individualmente, pero colectivamente, porque los ecuatorianos no se nos da una voz. Ahora, la culpa de cómo estamos viviendo son culpa de gobiernos que tienen gente infiltrada que justamente están promoviendo todas estas cosas. Dios fuera de las iglesias, mejor dicho, fuera del Estado, fuera de la Constitución, fuera de todos lados, y métete a la iglesia, métete al closet. A Dios lo metimos al closet y del closet estamos sacando cosas indebidas. No está superado esto, Cristian. Y déjame decirte algo más. No solamente que tenemos que ver lo que ahora ustedes están proponiendo, sino que viene después. De una vez que se apruebe, como dices tú, Andrés, esto es algo mundial, que se apruebe el matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo. ¿Qué viene después? ¿Viene la adopción? Ya como también ahora están constituidos, tenemos que reformar también nuevamente la Constitución para aceptar la adopción. Y tercero, después que viene la pedofilia, después que viene el bestialismo, yo me tengo que casar con mi perra y a mi perra me la respetan porque es mi señora. ¿Hacia dónde estamos llegando? Ecuatorianos, esto no se para aquí solamente con el matrimonio igualitario. No, señor. Esta es una pauta para todo lo que se viene. Y con todo respeto a la Corte Constitucional, ¿cómo es posible que se dividan entre 4-4 y no lleguen a un acuerdo? Cuando la ley y la Constitución dice claramente que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Pasen ustedes, señores jueces, a la historia como aquellos que amaron a Dios, amaron al Ecuador y amaron a la familia y dijeron, no, señor, el matrimonio es entre el hombre y la mujer y se respeta. Andrés, sí me preocupa mucho estas posturas porque es comparar lo mismo las diversidad sexogenérica con pedofilia y con bestialismo. Me parece una posición bastante retrógrada, me parece una posición prejuiciada y que no se centra en el debate real, porque es exacerbar de una manera demasiado, digámoslo así, jugando con los miedos y los temores culturales de la sociedad, cuando ese tema lo hemos superado desde 1990, cuando la OMS declaró que la homosexualidad no era una enfermedad. Entonces, esos debates no los voy a tener porque yo no voy a admitir que una persona en un Estado ecuatoriano que garantiza la igualdad y no discriminación esté tratando de deshumanizar una condición humana. Ok, vamos con Silvia, por favor, Silvia, su apreciación, y enseguida retornamos aquí con Braulio. Por favor, Silvia, adelante. Arturo, realmente este es un debate para que las personas que somos LGBTI nos podamos casar con otras personas LGBTI. Es decir, por favor, Braulio, Arturo, se lo suplico, no tengan miedo. Cuando esto se apruebe, porque se va a aprobar, nadie los va a obligar a ustedes a casarse entre sí o a buscar otros señores para casarse. Tampoco te van a obligar a casarte con tu perra, a menos que la perra quiera y lo pueda hacer evidente por escrito y de su consentimiento. Pero aún así, la perra no es ciudadana todavía, no sé mañana. Entonces, todos estos temores son realmente temores un poco excesivos, exagerados, inclusive hasta irracionales, ¿no? Ahora, yo veo que Arturo está... No, Braulio está súper indignado y yo me solidarizo totalmente con su indignación de que esto ya esté debatiéndose en la Corte Constitucional y se vaya a aprobar a partir de una resolución de la Corte Constitucional. Yo los entiendo,
Yo también me solidarizo totalmente con ustedes. Pero recordemos también que esta historia la empezamos Pamela Troya y Gaby Correa hace ya 5 años. Lo que estamos haciendo en este momento es simplemente, esto tiene que resolverse. Hace 5 años, cuando Gaby y Pamela fueron a registro civil a pedir matrimonio, no existía la opinión consultiva. Lo hicimos, los abogados de ese caso, solamente en atención de que la Constitución, como bien lo decía Cristian, no es un solo artículo. Es una serie de artículos que una y otra vez te habla de que no puedes discriminar a nadie, entre otras cosas, por su orientación sexual. Entonces, de esa manera, haciendo una interpretación integral y sistemática de la Constitución, la Corte Constitucional puede perfectamente dar paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ok, ya ahora, sí. la cereza del pastel nos viene la opinión constructiva. Mejor todavía, va a salir. Braulio, claro, el origen de esto es de esta consulta que hace Costa Rica a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hace el pronunciamiento y esto se vuelve obligatorio, vinculante a todos los países. ¿O qué ocurre? Quiero responder a 3 cosas. Por favor. Silvia, como no ha participado activamente en todos estos procesos constitucionales que se han dado aquí en Guayaquil y Cuenca, debo suponer que por eso está completamente desinformada de lo que es la situación actual que está viviéndose en este proceso. Indignado, claro que sí, pero ¿sabe por qué estoy indignado, Silvia y Andrés? Porque Ramiro Ávila Santamaría fue el abogado patrocinador de estas demandas en Cuenca, en donde nosotros vencimos con nuestros argumentos jurídicos, y hoy es el juez que preparó el borrador de sentencia en la Corte Constitucional. Por la Corte, sí, pero ¿por quién fue resuelto? Justamente por los miembros de la Corte Constitucional que no tuvieron toda la información completa, porque nos llamaron a audiencia de un día para el otro, y cuando nosotros quisimos impugnar o pedir que se excuse este juez, no tuvimos el tiempo necesario. Porque pese a que hay más de 15,000 causas de represadas en el país, se topó, el doctor Ramiro Ávila Santamaría se olvidó de las demás causas y empezó a tratar estos temas que él mismo patrocinó. Segunda situación. El tema habla, Cristian, de que no se puede comparar el bestialismo, que cómo va a ser posible que nosotros apoyemos la pedofilia, pero resulta ser que hace 3 semanas en la Corte Constitucional hubo un debate ya porque se está pretendiendo legalizar la pedofilia en nuestro país. Ecuatorianos, escuchen bien esto, en la Corte Constitucional se está debatiendo ya en estos días que se legalice el abuso sexual de menores cuando los menores de edad, desde la adolescencia, es decir, desde los 12 años, dan su consentimiento. Y en esto, Cristian dice que no, ¿cómo va a ser lo mismo? Pero la misma fundación que él representa hoy estuvo dando argumentos a favor de que se legalice estas situaciones, tomando en cuenta la libertad que deben tener los adolescentes. A ver, el tema puntual, Andrés, permíteme, estoy haciendo uso de la palabra. Sí, luego interrumpa así. El tema puntual del otro. Sí. Estuve en esa audiencia. Pruébeme que estuvimos en la audiencia que usted está hablando de la pedofilia. Pruébeme. Mira, que estuvimos, no te pongas nervioso, déjame terminar y luego tú pones a exponer. No, el tema elemental aquí es lo siguiente. Si no les agrada la definición de la Constitución que el pueblo ecuatoriano aprobó en la consulta popular del 2018, del 2008, lo que tienen que hacer es utilizar las herramientas que la Constitución mismo lo da. Consulta popular o asamblea al voto calificado. ¿Por qué razón? Porque miren lo que dice el artículo 424 en relación con el 425 de la Constitución de la República. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. ¿Y qué dice el 427? Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución. Usted hizo una pregunta puntual. La opinión consultiva 24/2017 ¿nos obliga? No, porque solo es una opinión, no es una resolución. Y no lo digo yo, lo dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva 1597, 182 y 1905. En resumen, aun cuando la opinión consultiva no tiene el carácter de vinculante, podría surtir otros efectos legales. La propia Corte Interamericana, y esto han recogido absolutamente todos los jueces donde nosotros hemos acudido, no es una opinión, no es una sentencia, es una opinión que solamente es una situación completamente asesora. Y aquí hay otros países de América que sí se han acogido a esta opinión. A ver, la misma Corte da las posibilidades, las pautas y manifiesta de que cada ordenamiento jurídico, cada estado verá los mecanismos adecuados para tratar de garantizar este derecho. Es lo que se está haciendo. Sí, pero no es obligatorio. No, aquí lo que está tratando de decirse es que si la opinión nos obliga a nosotros ya a reconocer, si la opinión consultiva nos obliga. Que ir a la Corte Constitucional. Exactamente, pues. Jamás debió haber ido. Por eso, cada país tendrá que establecer cuál es el mecanismo para implementar eso. Pero aquí hay un tema trascendental que no se le puede dejar enterarse al pueblo ecuatoriano y a las personas que estamos permanentemente defendiendo estos temas.
La opinión consultiva 24-2017 jamás fue partícipe el Estado ecuatoriano. Jamás. Llamó a todos los estados y Ecuador no participó, pero fue intencional. ¿Por qué razón? Porque lo que se iba a resolver es la identidad de las personas del mismo sexo y la situación patrimonial. Nunca se habló del matrimonio. Y como se dijo en el Estado ecuatoriano, nosotros ya tenemos recogido eso a través de las reuniones. De hecho, no necesitamos participar. Nunca participó, nunca presentó prueba, nunca alegó, porque se supone que lo que se iba a discutir en esa opinión consultiva ya estaba recogido en nuestro país. Si nosotros no participamos en esta opinión, porque nosotros no teníamos la obligación que hacerlo, ¿cómo pueden obligarnos a nosotros a que acatemos una opinión que ni siquiera dice Ecuador, sino Costa Rica? Por favor, Cristian. Sí, primero quisiera expresar públicamente mi rechazo a esas alegaciones de que mi fundación estuvo en una audiencia apoyando el tema de la pedofilia. O sea, si quisiera que me pruebe con las grabaciones de la audiencia que nosotros estuvimos ahí apoyando eso, porque eso es una mentira. Y bajo mentiras y miedos absurdos están provocando este debate. Yo no me voy a sumar a esas posiciones. No, argumentos jurídicos. Segundo, a ver, acaba de decir que nuestra fundación participó apoyando el tema de pedofilia cuando es una mentira. Es una difamación. Por otro lado, el Ecuador en 1984 ratificó la competencia contenciosa y jurisprudencial de la Corte Interamericana sin hacer ningún tipo de reparo. Eso significa que... Contenciosa, no consultiva. Vaya a revisar. 1984 ratifica la competencia contenciosa y consultiva sin reparos. ¿Eso qué significa? Que el Ecuador está obligado por los principios de buena fe y pacta sunt servanda a acoger todo lo que el sistema interamericano lo realice desde 1977. El desconocimiento de cómo funcionan los órganos de tratados también es una suerte de por qué estamos debatiendo esto. Los órganos de tratados tienen las competencias consultivas cuando hacen interpretaciones de las normas en función de los casos y las preguntas presentadas. Lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hace el Comité de Derechos del Niño, lo hace el Comité de la CEDAW, etc. Cuando hace interpretaciones, no convoca a los estados porque está haciendo un ejercicio de su competencia técnica de interpretación. Es como cuando la Corte Constitucional interpreta una norma, nos llama a consulta popular o nos llama a todos los ecuatorianos a que digan si están de acuerdo o no con lo que técnicamente están haciendo. Pero insisto, Cristian, ¿esto es vinculante? ¿Esto obliga al Estado? Esto es vinculante porque el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana a partir del año 2006, el caso Almonacid Arellano en contra de Chile, abre un estándar que se llama el control de convencionalidad. Lo que dice que todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana tienen que ser aplicados. Perdón un ratito. Es que el argumento no termina ahí, sino que después las opiniones consultivas desde la 16 y la 21 van a decir que el control de convencionalidad también tiene que hacerse sobre las opiniones consultivas y todos los estados partes de la Corte. No se puede tratar de fundamentar una tesis basados en mentiras, ¿no? Parece que Cristian o no leyó, no quiere entender que para él el proceso contencioso y un proceso de consultivo son lo mismo, y no es lo mismo. El contencioso sí es un proceso judicial, las partes van, practican prueba, expresan sus alegatos y luego se dan... Eso se obliga, por supuesto. La consultiva, no, la propia palabra lo dice no. Aquí he traído jurisprudencia. Dime, Cristian, una sola jurisprudencia que tú tengas que la Corte Interamericana diga que sus opiniones son vinculantes. Una sola. Y digo esto porque varios de jueces en los diferentes procesos les dijeron a los que participaron, dígame en qué parte de la resolución la Corte Interamericana ha dispuesto que obliga. Y en cambio he presentado amplia jurisprudencia que la misma Corte dice no, son solo consultas, es una opinión asesora, y eso no lo van a poder superar porque la propia Corte Interamericana ha manifestado. Ahora bien, la Corte Interamericana regula su acción, su trabajo en base al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en parte a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estas dos figuras de sus artículos 23.2 y 17.2 intencionalmente recogen el matrimonio para un hombre y una mujer. Entonces, parecería ser que la Corte Interamericana a los tratados internacionales los bota al tacho de la basura. Pues, ya cuestionar a la Corte, ya no. No, es que la Corte nunca ha cuestionado. La misma Corte... ¿Tú estás cuestionando a la Corte? No, la Corte en su actuación da las opiniones consultivas de lo que son criterios, opiniones, asesoría. Por eso ellos mismos dicen, nuestras opiniones no son obligatorias, no les vincula. Ni a propia Costa Rica que hizo la consulta, peor aún los estados ecuatorianos. Y te pido, Cristian, dinos cuál es una jurisprudencia de la Corte Interamericana que diga que las opiniones son vinculadas. Pastor Norero, por favor. De la 21 en adelante. Bien, primeramente Silvia, Cristian,
Braulio, Andrés, yo no estoy bravo, no estoy enojado. Como buen ecuatoriano, apasionado por mi Dios, mis creencias, la familia, es que yo me expreso como si estuviera bravo, pero no. Yo soy como un corazón de mamá. Lo que sí quiero es que se salve la familia. Yo sí quiero que mis hijos crezcan sin tener que explicarle, y en su cabecita, que ha sido constituido en un hogar de un hombre y una mujer, ¿cómo explicarle que Juanito va a ir al colegio y tiene 2 papás o 2 mamás? ¿Cómo explicarle yo eso? ¿Cómo explicarle que el hombre no era hombre, sino que era mujer, pero se hizo hombre, y la esposa, que no era esposa, sino que era esposo, se hizo mujer, y quedó embarazado el hombre, que no era hombre, sino mujer, y dio a luz un hijo que, aunque es hombre, le enseñan que está bien si se quiere sentir mujer? O sea, yo mismo me desenredo. Yo quiero que el Ecuador sea un lugar donde la familia sea normal. Recalco, yo no estoy robándole los derechos al ser humano. Lo que aquí nosotros estamos debatiendo es los privilegios que ciertos grupos minoritarios quieren hacer, poniendo a Dios a un lado, metiendo a su gente en lugares de poder, y ahí sí, a cerrar este libro, abrir nuevos capítulos. Y estamos hablando ahora de la confusión tan grande que siente el Ecuador. Yo sí opino, vamos a una consulta popular. Una consulta popular, una sola pregunta. ¿Qué opina el Ecuador? ¿Debe existir el matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres? ¿Sí o no? A ver qué pasa. A ver, pastor, vamos a escuchar qué dice Silvia sobre este tema que ha planteado Perfecto. usted. Por favor, Silvia. Silvia. Arturo, pierde cuidado. Los chicos y las chicas de hoy en día son súper pilas. Mira, yo tengo un hijo de 20, va a cumplir 21, un eje 16. Estos hijos míos, desde que eran chiquitos, entendieron todo súper tranquilo y sin cero dilema mental. Vivían, pues, en una comunidad en la que teníamos familias homoparentales, amigos con hijos, con hijas, parejas de 2 mujeres, parejas de 2 hombres, sus tíos, sus tías, su entorno, mis mejores amigos. Entonces, esto, cuando tú lo explicas así, de la manera más natural, sin ningún problema. Y no te preocupes tanto, los chicos son súper pilas, tienen el internet, cada vez que se gana el Oscar alguien viene y dice, sí, la comunidad, el chico dice, te lo dedico a mi marido. O sea que esto aquí realmente, si es por los chicos y las chicas, tranquilidad total. Está asumido, está bastante más naturalizado, porque hoy ya estamos fuera del closet, bastante más fuera del closet, y eso está bien. Eso está bien para nuestras familias, porque todos somos familias y existimos las familias que Silvia, yo quiero rogarte algo, mi hermana querida. Y me encanta la suavidad. Popular. Me encanta la suavidad, como tú dices las cosas. Mi mamá, mis hermanas, mi abuelita me enseñaron que a las damas hay que respetarlas. Tienes todo mi respeto, tienes todo mi apoyo y protección contra cualquier persona que te quiera hacer daño, como ecuatorianos que somos. Pero mira, aleluya, a veces, Arturo, qué maravilla. Muchas gracias. Pero déjame terminar, te lo suplico. A veces nosotros, los que amamos a Dios, nos hacen pensar como que nosotros tenemos odio hacia los grupos LGBTI, queer, gays y todos los demás. Te suplico, pero no es verdad. Que me dejes terminar. Y yo por quiero... favor. No, espera un ratito nomás por lo que tú acabaste de decir. Yo quisiera que los mismos gays y los mismos personas que piensan en esa posición omitan decir que salen del closet. Esa es la palabra más ofensiva, y eso entre ustedes mismos causar odio. Porque del closet lo único que salen son cucarachas, ratones, piojos, pulga, suciedad, asquerosidad. No pueden salir ustedes del closet. Simplemente están expresando públicamente una tensión, pero salir del closet es increíble, Silvia. Mira esto. Ustedes en su sociedad, por así decirlo, 2 hombres y 2 mujeres se quieren casar. Y el Ecuador ha sido tan invadido de filosofías huecas que entre un hombre y una mujer ahora no se quieren casar, ni siquiera quieren unión de hecho, solamente quieren unión libre. Entre las parejas LGBTI o LGBTI que quieren o quisieran adoptar, no se les permite, y hombres y mujeres que pueden reproducirse, mujeres han optado por asesinar a sus hijos en el aborto o dejar de concebir y mejor adoptar un perro. Qué mal que está el Ecuador. Ok, vamos con Silvia, que termine su apreciación, que fue interrumpida, por favor. Te suplico, Andrés, permíteme estar en el uso de la palabra. Como yo estoy en Guayaquil, me cuesta mucho más interrumpir. Arturo, si estuviera allá, ya lo hubiera hecho, cállate, pero estoy acá en Guayaquil. A ver, prosigo. No sin antes decir, Arturo, cada quien sabrá qué tiene en su closet. Hay quienes tienen piojos y cucarachas, en mi closet hay ropa linda. Pero bueno, en todo caso,
consulta popular. No puedes los derechos humanos someterlos a la consulta. Peor si hablamos de derechos de minorías, porque imagínense ustedes entonces, las mujeres nunca hubiéramos podido votar, porque en 1924 le hubieran dicho, a ver, señores, voten a ver si las mujeres pueden votar. ¿Votaban solamente los hombres? Se acabó el problema. Lo mismo con el tema de esclavitud, solamente votaban los blancos. Debe ser maleducado. No tengas miedo, Silvia. En todo caso, Tenga de no tener miedo. Esto Lo es mismo un te digo tema yo con que todo ya en respeto. este momento está en la Corte Constitucional. No va a consulta, va a decidirlo la Corte. Yo veo que está súper indignado Braulio. Él tiene sus argumentos, bueno, ya los expuso en la Corte Constitucional. Seguramente se los van a aceptar así como le aceptaron la recusación de Ramiro Ávila, no lo sé. Pero eso en este momento se está debatiendo ya en la Corte Constitucional. Vamos a aceptarlo, vamos a ver qué hacemos con ese tema y sobre todo, es importante y fundamental entender lo siguiente. Las personas LGBTI no necesitamos adoptar para tener hijos, ya los tenemos, ya los criamos, necesitamos derechos, nuestras familias existen. Cuando hablamos del closet es una metáfora, ya estamos afuera, vamos a seguir afuera, no nos van a volver a meter, no hay closet para tanta gente. Ok. Tenemos parejas súper públicas como Javier y Efraín, como Gabriela y Gaby, como Diana y Cris. Ese es el Ecuador y ese es el mundo de hoy. Esto va a pasar y está bien que pase, porque es un Silvia, tema jurídico en un Estado laico. Tengo que ir a una pausa y volvemos en un instante para el segmento final de nuestro programa Hora 25, tema el matrimonio igualitario. Bien, vamos a ir entonces al tercer segmento del programa. Quiero dar la palabra a Cristian para su apreciación de lo que se dijo en el segmento anterior, incorporando un tema que es el que me parece va a ocurrir o que podría ser motivo de una definición. Es que finalmente esto es continuar en una lucha que, como señalaba el pastor, tiene una serie de pasos. ¿Y ese siguiente paso cuál va a ser? Bueno, el tema, quisiera complementar el tema de la consulta popular. Consulta popular. Hay unos conceptos básicos de la democracia que se llama la democracia sustancial. Bajo los términos de democracia sustancial hay los conceptos de el poder contramayoritario. Entonces, justamente bajo la perspectiva de que el Estado democrático tiene que proteger los derechos de las minorías justamente para evitar los abusos de poder, para evitar la discriminación, justamente porque hay grupos que han sido históricamente discriminados y el Estado tiene esa obligación de precautelar que esas condiciones no se repitan. Entonces, los derechos de las minorías, justamente bajo esta lógica, no pueden someterse al voto de las mayorías porque no se los van a reconocer. Para eso existe un sistema judicial, para eso existe un sistema legislativo que pueda generar estos procesos y evitar esta suerte de revictimizaciones. Ahora, si la consulta pasa, la consulta de norma sucede, es afirmativa, bueno, entonces habrá matrimonio civil igualitario. ¿Y ahí qué ocurre? Y, ahí pues, se pueden casar. Bueno, dependería el texto cómo lo realice la Corte. ¿Y los niños producto de eso qué? De hecho, a ver, en Argentina, ¿qué sucedió? Cuando se generó el proceso de matrimonio igualitario con una ley, porque era una reforma del Código Civil, salieron reglamentaciones anexas justamente para el reconocimiento de los hijos e hijas que han sido reproducidos antes del reconocimiento. Entonces deberíamos generar un proceso igual. En el caso de que sea negativa el tema de la consulta y que se nos nieguen todas las consultas y los 11 casos que están en fila, pues tendremos que ir al sistema interamericano de derechos ¿Y qué humanos. pasa con el patrimonio que se produce, por ejemplo, en esa relación? Bueno, con los patrimonios, en teoría la unión de hecho protege los patrimonios, pero ¿cuál es el problema de la unión de hecho? Que su disolución es muy fácil. Es decir, una persona que está unida de hecho puede disolverla sin preguntarle al otro. Uno de los dos se puede casar con otra persona y se desvanece la unión de hecho. Entonces la seguridad jurídica de la terminación es muy fácil. Y además pongamos en datos, el 97% de parejas heterosexuales se están
unión de hecho, están escogiendo más la unión de hecho que el matrimonio, por la lucha también del movimiento LGBTI, porque nosotros hemos viniendo diciendo que la unión de hecho no es igual que el matrimonio, y en las reformas del 2015 se han ido flexibilizando también. Entonces, ¿por qué ponerse inquietos si este no va a ser un tema que vaya a afectar? Vamos aclarando las cosas, ¿no? Lamentablemente aquí la discusión en ciertos puntos se ha vuelto emocionalista y cuando es absolutamente jurídica. Debo ser enfático, la única manera para que la Corte Constitucional reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo es pisoteando la Constitución y prostituyendo la Administración de Justicia Constitucional, porque no se puede dar otra definición que la que está en la Carta Magna. Escucho realmente con mucha sorpresa y lamentablemente esos son los únicos argumentos, porque no tiene ningún otro, que todos los ecuatorianos, si queremos reformar la Constitución, todos sí tenemos que hacer la consulta popular y tenemos que ir al voto calificado a la Asamblea, menos de ellos, porque ellos han sido discriminados históricamente, porque ellos sufren mucho y han sido víctimas de un montón de cosas. Entonces, ellos no están sometidos a la Constitución. Lo cual es ellos cierto, solamente, ¿qué es cierto? Esto de que han sido afectados. De hecho, el tema del closet del que hablan hace un momento es porque la sociedad los ha marginado. Pero ha recogido toda la Constitución y a costa recogidos un montón de derechos, privilegios, incluso en concursos del sector público. Andrés, usted lo debe saber, cuando un homosexual o un grupo de estos miembros de este grupo le dan votos adicionales o puntos adicionales. O sea, esa victimización ya ha sido superada. Hoy si hablamos de grupos vulnerables, tendríamos que hablar de grupos que están en las montañas, que no tienen acceso, luz, agua, teléfono, grupos con enfermedades terminales. Ellos realmente son grupos vulnerables. Pero la situación puntual es en esta. Tenemos una Constitución de la República que, nos guste o no, ha sido aprobada por el pueblo soberano y tenemos que respetar. No porque dos amigos míos están ahí, como la doctora Daniela Salazar y el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que fueron abogados patrocinadores de estos temas, hoy me valgo de ello y yo me voy por lamentado. Rafael Ollarte, uno de los más prestigiosos constitucionalistas del país y que fue quien eligió la Corte Constitucional, sin estar a favor de ninguna posición, ha manifestado lo siguiente: no existen atajos en la reforma constitucional. No puede darse otra interpretación que la que el pueblo soberano lo ha dado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar la constitucionalidad, porque si no nos inclinamos a la Constitución, mañana vamos a tener que arrodillarnos a un tirano. Pastor, por favor. Quisiera puntualizar algo que tú dijiste, Andrés, que referente a que el grupo de personas con desviación sexual o preferencia sexual han sido marginadas. Para nada. Ellos sabían bien claro que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Hay que decir las cosas como son. Lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Por muy otra parte, yo soy una persona que he aprendido y tengo esa actitud de aprender. Si los grupos minoritarios, LGBTI o LGBTI, queer, gay y todo lo demás, han cogido mucho poder, es porque se prepararon. Y se prepararon para penetrar en lugares de poder, en lugares de la asamblea, en lugares de las alcaldías, en las concejalías, en ministerios. Ahí están ellos. Pues algo que nos hace falta a nosotros los ecuatorianos, los que tenemos principios y valores, es también involucrarnos donde está el poder, donde se hace la ley, para hacerla respetar como Dios manda. Ahora Silvia, por favor, en Guayaquil, te escuchamos. Bueno, si nos dicen desviados sexuales, ya ahí hay una deslegitimación y un estigma. Arturo ni siquiera se da cuenta, no se percata de eso. Habla del pecado, de que está mal. Eso en el manual de su religión, que es la Biblia. Acá estamos hablando de la Constitución y las leyes de un Estado laico. En la Constitución se garantiza en el artículo 11.2 que no puede discriminarse una persona por su orientación sexual, que no es una preferencia sexual, es una orientación y es parte de la faceta de la personalidad humana que está también protegida por lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más que eso, y esto es importantísimo, no estamos infiltrados como un lobby gay en la asamblea y yo qué sé, en las alcaldías, como dice Arturo. Esto es simplemente un tema de información. En la Corte Constitucional. Y ahí sí le concedo, Arturo. La información es poder. Mientras tú estés mejor informado, vas a poder debatir mejor y tener mejores argumentos. Y esto es lo que ha sucedido. Hemos ido con mejores argumentos a la Corte Constitucional, que establece un debate jurídico. Yo a Rafael Ollarte lo respeto muchísimo, discrepo con él, pero aquí no va a ser la razón que tenga él, que tenga yo, que tenga Braulio o que tenga Cristian. Aquí esto lo va a decidir la Corte
constitucional del Ecuador. Gracias, Silvia. Eso es lo importante. Vamos a terminar con una intervención final de nuestros panelistas. Cristian, lo más corto, 30 segundos, si es tan amable. Bueno, lo más corto, señalar que el Estado laico fue ratificado por el Ecuador en la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en el caso del Pastor Zavala. Entonces, este tema de mezclar religión con legislación y Estado es sancionado incluso cuando hay temas peyorativos. Y finalmente señalar que la lucha por el matrimonio igualitario es una lucha por equiparar el sistema interamericano de derechos humanos a la dignidad y a la igualdad de ejercicio de derechos que tenemos la población LGBTI dentro del Ecuador. Si tuviéramos ese lobby gay y ese poder dentro del Estado, ya hubiesen cambiado estas cosas hace mucho tiempo. Lamentablemente nos toca luchar en las calles, nos toca luchar en los tribunales y nos tocará luchar en instancias internacionales. Doctor Álvarez, por favor. Me causa mucha sorpresa lo que escucho decir a Silvia y a Cristian cuando les conviene ciertos artículos de la Constitución como el Estado laico, como la no discriminación. Eso sí hay que defender, eso sí protéjanos, eso sí garantícenos. Pero nos estorba la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer, eso no vamos a hacer caso. Es decir, yo utilizo la Constitución a mi conveniencia y no debe ser. A los jueces de la Corte Constitucional, ustedes tienen una responsabilidad histórica para garantizar el respeto a la soberanía de nuestra Constitución. Si ustedes pisotean y prostituyen la Constitución, tengan la seguridad que hoy o mañana ustedes van a tener que responder a ello. Lo que quiero terminar finalizando, todos los ecuatorianos, nos guste o no la Constitución, hay cosas que a mí tampoco me agradan, pero tenemos que respetar porque la voluntad soberana del pueblo fue aprobada en el año 2008 a través de esta Constitución. Silvia, buen día, por favor, 30 segundos. A ver, grupos retardatarios, conservadores, religiosos también se opusieron al matrimonio civil. Lo conseguimos. Al divorcio y sus causales. Lo conseguimos. Al voto de la mujer. Ya votamos. A que los hijos fuera del matrimonio fueran exactamente iguales que los legítimos dentro del matrimonio. También lo conseguimos. A la unión de hecho de parejas heterosexuales. Se dio. A que no seamos delincuentes los LGBT. Ya somos ciudadanos. Lo conseguimos también. A las uniones, de hecho, también hicieron hasta misas campales aquí en Guayaquil. El arzobispo Regui, para que no se apruebe ese tema, se aprobó. Vamos a aprobar también el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Ok, gracias, Silvia. Por Esto favor, también pastor, pasará. rapidito. Soñar no cuesta nada, Silvia. Y Cristian y ecuatorianos, nosotros amamos a Dios. Amamos la ley de Dios, amamos a la familia constituida por hombre y mujer. Y ante este debate que se está dando, tenemos que ser bien enfáticos en decir que el matrimonio es entre hombre y mujer para salvar a la familia y salvar la raza humana. Es hora de que los ecuatorianos, los que amamos a Dios y amamos a la patria, también tomemos un puesto en lugares de poder para decir no a lo que se pretenda ir en contra de lo natural y de la palabra de Dios. Muchísimas gracias a Cristian Paula, Braulio Álvarez, Silvia Buendía y Arturo Norero. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. All right, muy bien. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de